definitivamente te evita dar por perdidos casos en donde la prueba que tienes a tu favor no parece ser suficiente. La prueba indiciaria como tema es algo complejo. El principal problema de este método lo detecto en 3 puntos. A saber, el primero es la comprensión adecuada de sus elementos. Se explica, por lo general, de forma somera cuáles son los elementos que constituyen esta prueba indiciaria, que tiene que ser construida adecuadamente, pero a veces fallamos en comprender verdaderamente la naturaleza y la importancia que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, ese podría ser el primer error al que nosotros nos enfrentamos al momento de tratar de entender esta institución. Un segundo problema es definitivamente el ejercicio de construcción de la penitenciaria. No solamente basta con tener estos elementos, sino que es necesario, en definitiva, saber cómo se estructura o cómo se construye la penitenciaria para poder tener una conclusión, pues, adecuada, formidable, que nos sea útil, sobre todo en el proceso. Y el tercer punto es la comunicación de esta prueba inicial. Y dicho sea de paso, no es como el resto de pruebas que van a ser simplemente actuadas. Tiene que tener una comunicación diferente, tiene que tener una finalidad que genere convicción en el juzgador, sea que uno se adscriba o no a esta perspectiva subjetiva de la decisión judicial, pero lo importante siempre es, en definitiva, lograr transmitir con claridad la contundencia que pretendemos que tenga esta institución jurídica. Pero hoy abordaremos el primer tema, que es justamente los elementos de la prueba inicial. Es necesario tener bien delimitado este primer punto, ya que ahondar demasiado en los otros puntos sin comprender primero este puede generar ciertos errores. Entonces, debemos tener mucha solidez en la comprensión de los elementos. Y el primero de los elementos es el indicio. El indicio es el punto de partida, es la base sobre la cual nosotros vamos a construir la prueba indiciaria y se puede decir que es el presupuesto. Ya veremos que no es como tal la herramienta, el elemento potente que va a conducir nuestra prueba indiciaria, pero sí es definitivamente la base sobre la que se cimenta nuestra prueba. Pero entonces, ¿qué tenemos que entender por indicio? Lo primero que deberíamos saber es, por ejemplo, ¿un cuchillo ensangrentado es indicio? La primera pregunta que yo podría hacer. Ok, la placa que contiene la extracción de una huella digital de la escena del crimen es indicio. La declaración de Marta, que dice haber visto a un sujeto encapuchado salir del lugar de los hechos, es un indicio. ¿Cómo podemos saber si es que estos 3 ejemplos que les estoy dando son o no un indicio? El primer punto es conocer la naturaleza del indicio. Y por definición, o al entender su ontología, el indicio es simplemente un dato, es una información o de forma mucho más precisa, es una proposición. Y es una proposición en el sentido de que es objeto de valor de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que poder asignarle el valor de verdadero o falso al enunciado que yo estoy sosteniendo. Entonces, si es que yo digo que el indicio es un dato, ya de por sí tengo la herramienta necesaria para poder dilucidar en el caso en concreto qué es de primera mano un indicio y qué no lo es. Cuando yo les hablaba del cuchillo ensangrentado, este cuchillo ensangrentado como objeto no es una proposición, no es un dato, no es una información. Entonces,
no es un indicio. Pero Briggs, el cuchillo ensangrentado a mí me sirve para construir mi teoría del caso o mi prueba indiciaria. ¿Por qué dices que no es un indicio? Es que el cuchillo como objeto no lo es. Lo que es la afirmación respecto de ese cuchillo ensangrentado. ¿Qué es lo importante del cuchillo ensangrentado? Bueno, quizá para nuestra teoría del caso es que ese cuchillo ensangrentado fue encontrado justo en la habitación en la que la persona encontró muerta, es decir, en la escena del aparente crimen. Esto es importante. Esta afirmación de que este cuchillo ensangrentado fue encontrado en ese mismo lugar es un indicio, porque eso puede ser verdadero o puede ser falso. Pero el cuchillo como objeto no puede ser ni verdadero ni falso. Lo mismo sucede con la placa que detecta la existencia de huellas digitales dentro de la habitación, producto de un análisis pericial o un estudio criminalístico. O sea, lo que tenemos aquí como tal es el producto de esta verificación criminalística, pero el indicio como tal es, supongamos, que estas huellas pertenecen a una persona que es diferente a la que se encontró fallecida en el lugar. Entonces, tendríamos el dato de que había alguien distinto a la víctima que se encontró en ese lugar. Ese es un dato importante. Este sí es un indicio, porque puede ser verdadero o puede ser falso. Y nos es útil. Asimismo, cuando hablamos de la declaración de la señora Marta, que vio salir del lugar de los hechos a una persona encapuchada, nosotros lo que estamos haciendo aquí es verificar si efectivamente, pues, lo que dice es cierto o no es cierto. Pero la declaración como acción no es un indicio. O la señora Marta como persona no es un indicio. Lo que es un indicio es que el día de los hechos, una persona encapuchada salió del lugar de los hechos. Ese es el indicio. Ahora, el punto de si es que ese indicio es o no demostrado ya está vinculado a una de las características que tiene el indicio. Esta característica que es esencial de todo indicio es que tiene que estar corroborado, tiene que estar verificado, tiene que sostenerse sobre una base firme. Porque si bien es cierto, el objeto eh, puede brindarnos nociones, estas nociones tienen que ser fundantes, tienen que fortalecer de forma adecuada el indicio. Entonces, cuando nosotros hablábamos del cuchillo ensangrentado, cuando nosotros hablábamos de la placa que extrae la huella digital, cuando nosotros hablábamos de la señora Marta, lo único que estamos haciendo es darle esa fuente, ese sustrato que sostiene nuestro indicio. En el caso, por ejemplo, del cuchillo ensangrentado, que ha sido debidamente lacrado, entonces ya pasaba por la cadena de custodia, nosotros podemos tener aquí un indicio que está corroborado y que efectivamente se confirma que sí, había pues un cuchillo ensangrentado en la escena del crimen y esa sangre le pertenecía a una persona, ¿sí? O en el caso del perito, pues con su habilidad en la ciencia, con su arte, va a poder verificar de forma confiable que efectivamente en el lugar de los hechos había una persona distinta que la víctima. Pero, por ejemplo, en el caso de la señora Marta, nosotros no podemos tener plena seguridad de que el indicio está corroborado. ¿Por qué? Porque la fuente es subjetiva, porque la fuente pues, no es plenamente confiable. ¿Por qué? Quizá la señora estaba muy lejos, quizá no tiene una buena visibilidad, quizá ha sido diagnosticada, ha sido tratada previamente por trastornos dentro de su percepción. Entonces, ahí lo que se pone en tela de juicio no es el indicio como tal, sino que es la fuente de la que emana este indicio y obviamente va a debilitar el mismo. Entonces, la característica de corroboración que debe tener el indicio no se da en este caso. Y es importantísima. Claro, nosotros no podemos hacer una construcción lógica que va a encaminar una prueba iniciaria si es que la base es falsa o no está corroborada.
Por eso les decía que el indicio como tal es el sustrato, es la base, el cimiento que nos va a permitir construir como tal nuestra prueba indicial. Es el primer punto que nosotros debemos tener sumamente claro. Otro aspecto importante del indicio como dato es que es circundante al hecho en concreto. Es decir, no versa sobre el delito mismo, sino que versa sobre información que se halla alrededor del hecho delictivo. ¿Por qué? La prueba directa como tal, la que se conoce como prueba directa, es aquella que vincula al hecho y al sujeto de forma, eh, digamos así, sin impedimentos, de forma directa. Pero en este caso, nosotros no tenemos un dato que nos diga, ok, este hecho fue cometido por este sujeto, sino que simplemente tenemos que hay rastros, hay información de que se ha cometido un delito, de que la persona puede ser este, un encapuchado, de que puede ser un joven, de que puede haber estado, ah, puede haber tenido la confianza de la víctima. Entonces tenemos diversa información, pero como tal es circundante y con nosotros encajemos estas piezas, ya vamos a poder hacer esta vinculación de hecho y sujeto. Pero el indicio como tal no tiene la posibilidad por sí solo de generar esta vinculación hecho-sujeto, sino que es circundante. ¿Ok? Entonces, esos son los dos puntos importantes del indicio como tal. Es circundante y es corroborado. Estos dos puntos son claros. ¿Y el indicio qué es? El indicio es simplemente un dato, una información que nos es útil para poder partir hacia nuestra prueba inicial. Otro elemento que es sumamente importante para nosotros poder construir nuestra prueba indiciaria es la ley de la ciencia, de la lógica o la máxima de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos construir la prueba indiciaria, necesitamos un dato que pueda englobar una serie de supuestos de forma genérica, de los cuales nuestro indicio, que es un hecho concreto, calce. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros necesitamos una ley general, por ejemplo, de la lógica o, por ejemplo, de la ciencia, que nos diga siempre en esta clase de situaciones la conclusión o el resultado va a ser este. Y, pues, efectivamente nuestro indicio es ese caso en concreto o esa situación en concreto que va a calzar dentro de esa ley. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si utilizamos la máxima de la experiencia que el delincuente, luego de cometer el delito, siempre escapa de la escena del crimen? ¿Ok? Esta es una máxima de la experiencia que es ciertamente potente, ¿sí? Entonces, ok, quien comete delito suele escapar de la escena del crimen. Y efectivamente tenemos que José Alberto salió corriendo del hotel en el que había fallecido la persona. Entonces, ya tenemos como tal el indicio, que es que José Alberto corrió, y tenemos la máxima de la experiencia, que es que el delincuente, luego de cometer el delito, suele escapar de la escena del crimen. Entonces, ojo, no estamos haciendo todavía el proceso de construcción, pero sí tenemos estos dos puntos en concreto. Entonces, la máxima de la experiencia, o la ley de la lógica, o la ley de la ciencia, nos va a permitir a nosotros brindar este campo que va a poder abarcar nuestro indicio en concreto. Ahora, lo importante de este punto es que a veces se suele pensar que la fortaleza de nuestra prueba indiciaria yace en el indicio, pero no es cierto. La fortaleza de nuestra prueba indiciaria nace en nuestra ley de la lógica de la experiencia o de la ciencia. ¿Y por qué dices esto, Brice? Porque a mí me han dicho que lo importante es el indicio, y nos centramos tanto en el inicio que nosotros nos olvidamos incluso de poder formular de forma explícita nuestra ley. Dame un ejemplo, por favor.
Voy dando ejemplo. ¿Qué pasa si, como ha sucedido en los tribunales peruanos, tenemos un hecho, el indicio que nosotros queremos utilizar es una prenda íntima de color rojo? Yo sé que los peruanos conocen mucho este punto. Ese es el indicio y está plenamente corroborado, es decir, no se va a poder cuestionar que la persona, la víctima de esa violación, aparentemente tenía la prenda roja. Es decir, el indicio no está siendo cuestionado. Pero ahora vamos a la máxima de la experiencia. Y lo máximo de la experiencia que se sostuvo en ese caso es que las personas que se ponen una prenda íntima de color rojo es que han planificado previamente tener relaciones sexuales. Entonces, obviamente casa, ¿no? Ok, esta es la máxima de la experiencia y este es el hecho en concreto. La pregunta es, ¿qué fortaleza tiene esta máxima de la experiencia para poder determinar el consentimiento de la persona? No tiene la fortaleza que debería. Entonces, obviamente, aunque el indicio sea sólido e irrefutable, no puede hablarse de una vinculación sólida de este respecto de la ley, porque la ley en sí tiene una naturaleza débil, es decir, no logra generalizarse lo suficiente como para brindarnos un indicio, una información adecuada, o en este caso de pleno hay una desvinculación, porque lo que se pretende probar con con esta construcción, con este método, era el consentimiento, pero la ley de la experiencia solamente sirve para probar la planificación previa o la predisposición previa de la persona a tener relaciones sexuales en la noche. No habla sobre el consentimiento concreto. Es decir, la ley que nosotros hemos utilizado en este caso, pues es incompleta, no versa sobre el punto en concreto, no tiene que ser utilizada, no tiene fortaleza tampoco de generalización. Un ejemplo italiano es el caso de los blue jeans, que lo que hace es formular a raíz de que el indicio de una mujer que había dejado parte de su blue jean, de sus jeans azules, a a medio quitar, decía, ok, este es el indicio. ¿Y cuál es la máxima de la experiencia que nosotros utilizamos en este caso? Es que uno, al ser un jean, una prenda apretada, difícil de sacar, lo que se hace pues es evidentemente sustituirle decir ha dado su consentimiento. ¿Por qué? Porque si es que no hubiera dado su consentimiento, no podría haber sacado siquiera el resto del pantalón, que igual y tiene un trasfondo más de una primera instancia que exhibe una máxima de la experiencia, una segunda instancia que exhibe otra, pero no ahondaríamos en ese punto. Pero lo que les quiero transmitir es que la fortaleza de su prueba indiciaria no se consolida, no yace en el indicio, sino que nosotros tenemos que seleccionar adecuadamente nuestra ley, nuestra máxima. Porque si nosotros no lo hacemos, no lo hacemos con cuidado, a las finales brindaremos al juzgado indicios, 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 y puede que estos sean unidos con una máxima de experiencia que no logre tener la firmeza suficiente para poder lograr el objetivo que nosotros queremos. Entonces, ese es un punto importante, entender esta ley o esta máxima de la experiencia. Ya como tercer elemento, que es básicamente el producto de esta construcción que nosotros estamos haciendo, es que nosotros teníamos el indicio, que se puede decir que es el dato en concreto, esta información que está corroborada y que es circundante al hecho delictivo. Y tenemos nuestra máxima de la experiencia o nuestra ley general que va a ser abordada, que va a encalzar directamente con nuestro hecho. A raíz de esto, nosotros tenemos una premisa mayor, una premisa menor, y producto de este silogismo, nosotros tenemos a la construcción. A veces esta operación lógica se la toma como un elemento adicional, pero en este caso lo único que nosotros vamos a hacer es tomar el tercer elemento, que es la conclusión, como un elemento. Así tendríamos el tercer elemento. Y el producto de este método, que es la prueba inicial. Y la característica es que va a vincular el indicio con la ley general. ¿Ok? Teníamos el indicio que es que Juan salió corriendo del lugar de los hechos. Teníamos la máxima de la experiencia que quien sale corriendo del lugar de los hechos, o sea,
que el delincuente suele salir corriendo del lugar donde cometió el delito, y luego tenemos que Juan es quien es el delincuente porque salió corriendo del lugar de los hechos luego de haber cometido el delito. Entonces, es así como nosotros vamos construyendo. Ojo, es importante poder fundamentar adecuadamente cada uno de estos puntos y sobre todo eh, analizar de forma minuciosa. ¿Por qué? Porque se puede dar que nosotros utilicemos una máxima de la experiencia que es válida, pero que pueda tener deficiencias en el caso en concreto. Por ejemplo, si utilizamos la máxima de la experiencia que quien tiene los medios de realización del delito o quien tiene los, los objetos del delito, pues es generalmente quien es el autor del delito. Y esta máxima de la experiencia, pues sí, de primeras parece ser muy contundente, muy sólida, pero cuando nosotros vamos al caso en concreto, vemos que se trata de un delito de hurto, ¿ok? Es un delito de hurto. Y decimos, a Juan se le ha encontrado con un celular, este celular es objeto de delito y quien suele tener el objeto del delito, pues es generalmente el autor del hecho. O sea, Juan es autor del delito. Lastimosamente, lo que se está inobservando en este caso respecto de la máxima de la experiencia es que en los delitos patrimoniales, por lo general, por tener una finalidad de enriquecimiento por parte del autor, los objetos de este delito suelen llegar a manos ajenas a las del autor. Por eso está el delito, por ejemplo, de receptación. Entonces, se puede dar que en los casos de homicidio, quien tiene el cuchillo, sí, hay mucha probabilidad de que sea el autor, el autor del delito, pero en los casos de, por ejemplo, robo o hurto, no se da, pues, de forma tan cabal que sea autor quien tiene el objeto robado, ¿no? Entonces, ese es el producto final y puntos en los que nosotros tenemos que tener mucho ojo para poder construir adecuadamente nuestra prueba iniciaria. Eso es todo por hoy. Gracias.